Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos al programa número 98 de las Voces del Patrimonio. Hoy tenemos un programa muy especial desde el municipio de Envigado. Envigado, desde la morcilla hasta la autenticidad. Nos va a acompañar el historiador John Fabio Valderrama. John Fabio, buenas noches, bienvenido. Gustavo, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se encuentren conectando y a los que se van a conectar posteriormente y los que lo van a ver posteriormente en el canal. Yo más que historiador, yo soy un contador de historias. Me encanta contar las historias, sobre todo las historias desde los territorios. Al momento de escoger el título para esta charla, pues lo hacemos desde la morcilla hasta la autenticidad, y ahora se van a dar cuenta para el tema del turismo, que es lo que creemos, a lo que debemos de apuntarle, porque al tema histórico y patrimonial, porque de nada nos sirve si nosotros sabemos las historias o también si dejamos que algunas personas que tenemos en los territorios se las guarden para ellos sin compartirlas. Y lo más grave, algunas personas de edad que se nos mueren llevándose todo el legado, porque buena parte de los territorios no está escrita. Hace falta trabajos de investigación, de entrevistas, consolidar esos procesos, porque los municipios de pronto tienen unas monografías, pero son unas monografías muy incipientes y hechos por una persona bajo un criterio particular, y es necesario ampliar este concepto. El patrimonio existe en la medida, no que a un alcalde le importe, no que al gobernador le interesa, no que al presidente. No, el patrimonio existe en la medida en que a mí me importa y a un grupo de personas le interesa enormemente, y encontramos la forma de divulgarlo, de encontrarle esos elementos sustanciales que tiene el patrimonio, esa valía para que perdure en el tiempo. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de las plazas de mercado, pero las plazas de mercado son patrimonio en la medida en que la comunidad se apropie de ellas, igual que un templo. Muchas veces estamos viendo en redes sociales que tumbaron tal edificación y decimos que es que a nadie le importó, pero es que no le importa porque no lo conoce. Y no es un problema del presidente, no es un problema del ministro, no es un problema del alcalde, es un problema de todos. Nosotros lo que tenemos que hacer es una autotransformación y pregonar para que esos elementos sean valiosos. A medida que vamos desarrollando la charla, pues encontraremos elementos para encontrar dónde es que está la importancia. Porque lo que yo les voy a hablar de Envigado aplica para Envigado, pero igualmente aplica para cualquier territorio. O sea, en lo que vamos a hablar hoy, en todos los territorios de Colombia tenemos las mismas fortalezas, las mismas ventajas, las mismas oportunidades, la misma desidia, la misma falta de interés, la misma falta de liderazgo. Entonces esto se aplica para todos los lugares. De pronto hay territorios, y Envigado tiene unas características que de pronto ustedes ahora se van a percatar, que hay un cuidado mayor. Pero eso no quiere decir que estemos muy bien. Vamos en el proceso y estamos mejorando. Entonces esta charla, les decía, la hemos denominado desde la morcilla hasta la autenticidad. Eso como dos ingredientes fundamentales. Uno, el de la morcilla, como un elemento que hace parte de la gastronomía y que no siempre ha estado en el territorio. No siempre. Y no siempre va a estar, en la medida en que nosotros no consideremos que eso ha de perdurar. Hoy, por ejemplo, ya en muchas casas no se consume morcilla, pero también no se consume sancocho. Y muchos platos de la comida tradicional, en algunas familias eso ya no se consume. A muchos jóvenes les preguntamos, ¿usted en su casa come ensudado? ¿Qué es eso? Yo no he comido nunca eso. Y los sancochos, no, eso lo hacen cuando vamos donde la abuelita. En su casa no hacen sancocho, no, mi mamá no hace sancocho. Y eso va cambiando.
Y eso tiene unas razones fundamentales. Una de las razones que tiene es que el sancocho era un elemento, un producto alimenticio que se hacía para familias numerosas. Una familia de 1 o 2 miembros que haga un sancocho termina comiendo sancocho 3 o 4 días. Por eso no se hace. Y entonces de esos elementos es lo que vamos a hablar para ver cómo es que el patrimonio se transforma. Como no siempre ha estado, no siempre va a estar, pero algunas cosas sí tenemos que pretender porque perduren. Entonces vamos a iniciar. Y el de la autenticidad. Pues ahora vamos a hablar de un personaje envigadeño, pero que de esos personajes hay por todas partes. Personajes auténticos. Un personaje auténtico envigadeño, antioqueño y nacional y latinoamericano, Fernando González Ochoa, filósofo de la autenticidad. Por eso está esa mezcla. Uno que tiene que ver con el patrimonio gastronómico y al mismo tiempo inmaterial, y el patrimonio inmaterial también en la parte de la obra de Fernando. Pero también vamos a ver algo de lo material con respecto a su casa de habitación. Empezando con el tema de la morcilla y la arepa, pues resulta que aquí se ve claramente cómo dos culturas se encuentran. Esa cultura tradicional nuestra, nativa, oriunda del maíz, y con un producto que viene, que es milenario. Se hablan de distintas teorías de dónde proviene la morcilla, y en términos generales, pues la morcilla es un embutido que para lugares donde hay problemas de conservar alimentos permanentemente por temas del clima, por las estaciones, pues se hacen unos embutidos y se someten a unas temperaturas de cocción tan altas que perduran el tiempo, aunque no infinitamente, pero en la medida en que esté bien cocinada, pues va a durar unos días con unas condiciones particulares. Por eso se habla de que esa morcilla, pues algunos hablan de que tiene un origen vikingo, que con todos los procesos de distintas rutas en Europa llega a Roma, posteriormente a España, y llega a América y a Colombia, y se fusionan con un elemento como es el de la arepa, y hace parte de una gastronomía, pero también de unos momentos muy particulares en el que ha tenido un furor muy especial por condiciones de tipo económica, por el precio mismo. Ahí a un lado, en la parte inferior, vemos que les coloqué una dirección de Facebook, porque una persona de Envigado, esa fotografía la extraje de ahí, y una persona tiene una cuenta en Facebook que se llama Morcilla Envigado. Los invito para que ingresen allá y puedan apreciar distintos elementos de la promoción que ya tienen, porque eso es lo que tenemos que tratar, de cómo en cada uno de los territorios nos vamos valiendo de la tecnología para poder promocionar nuestros productos. Y aquí vamos a ver a renglón seguido una imagen bien especial y vamos a ver si podemos escuchar el audio. Dejémoslo que cargue un momento. Ganadora varias veces ya como la mejor morcilla envigadeña. Bueno, y me he venido a este barrio de Envigado, se llama San José, a recorrer todas estas callecitas y sobre todo a conocer una cocinera. Me dicen que hacen la mejor morcilla envigadeña, chicharrón, papitas, hace de todo en su pequeño chuchito colorado. Ella se llama María Zenit. Miren esta delicia. Hace más de 11 años estoy con mi morcilla chiquita envigadeña, tenerme el gordito, todo lo mismo, y lo puse muy sabrosa. Bueno, me fue un poquito difícil, pero lo hice, lo logré. Bueno, ¿y sabe qué es lo que más se le puede hacer a un producto? El amor. El amor.
el amor y la pasión que usted sienta con él. El amor ya se ha probado, delicioso. La morcilla tradicional envigadeña, tenemos también lo que es las picadas, tenemos porción de morcilla, viene con arepa, patacón y papitas. Ay, no, pues yo le digo que yo he llorado viéndolo a usted haciendo estos programas. Yo decía, ¿cuándo será que tengo el honor de que él venga a mi casa para dar ese apretón? Eres una mujer muy bella, un abrazo, Dios te bendiga mucho, de verdad, se lo digo a todo el mundo, tienen que venir a probar esta morcilla, este chicharrón, estas empanaditas, todo. Te felicito mucho, mi heroína, mi campeón. Carajo. Ustedes no se imaginan la cremosidad, el sabor, la suavidad, el equilibrio de esta morcilla. Con razón, María Celida ha sido ganadora varias veces ya como la mejor morcilla envigadeña. ¡Qué morcilla, por Dios! ¡Qué morcilla! Bueno, ya lo que me faltaba, María Zenit, vas para Callejero esta semana, ¿verdad? Bueno, aquí acabamos de ver una forma bien especial de cómo vincular un producto como todos tenemos, porque morcilla no solamente hay en Envigado, morcilla hay en todas partes. Lo que pasa es que la morcilla envigadeña tiene una acreditación particular, pero en cada territorio habrá alguien que haga morcilla, que haga empanadas, que haga papas rellenas, que haga un sudado, que haga un sancocho, que haga un bistec, que haga unos frijoles. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo lo vinculamos, así como logra esta señora, pues invitar a un personaje que es un buen gancho. Tulio recomienda, y se hace un video corto, es un video de 2-3 minutos que se debe de complementar en unas rutas gastronómicas en los municipios, porque la gente no solamente come morcilla, también habrá personas que digan yo morcilla no como, yo empanadas no como, yo buñuelos no como, pero comerá otras cosas, comerá frutas, tomará jugos, habrá otros elementos. Entonces por eso tenemos ese desde Envigado de una amplitud de unos productos que se han venido dando a lo largo del tiempo. Vamos a pasar de este a otro elemento muy importante, no dentro de la gastronomía, pero sí dentro de una ruta cultural que todos los municipios no tenemos, y enseguida nos vamos a dar cuenta por qué. Pues resulta que en cada municipio encontramos un tema de arqueología. Envigado tiene registros arqueológicos de 10.000 años. Esta se denomina tumba de Cancel. Esta es una réplica de una tumba que se halla en Envigado, de una mujer que estaba enterrada en una tumba en piedra, y por eso se llama tumba de Cancel, de hace más o menos 1700 años atrás. Pero si estaba esa señora en Envigado hace 1700 años, ella no era la única que estaba en Antioquia. Tenía que haber toda una comunidad organizada, como nos hemos dado cuenta que existía esa en Envigado. Y particularmente cómo esa comunidad se relacionaba con las otras comunidades del Valle y con otras comunidades de Antioquia. Entonces estamos seguros que en otros municipios de Antioquia tienen que haber restos arqueológicos de parientes de la señora de la tumba de Cancel. En la medida en que se hagan investigaciones arqueológicas, pues vamos a tener esa oportunidad. Y no solamente ese tema, sino no 1700, sino que hay unas investigaciones que, por ejemplo, las que están en la finca La Morena de Envigado, que están en la parte del Escobero, en una ruta que se comunicaba desde la parte occidental hasta la parte oriental, o sea, conectando el occidente antioqueño con el oriente, siendo Envigado un punto de encuentro, y al mismo tiempo el norte y el sur. Y entonces hemos encontrado registros arqueológicos de 10.000 años. Y seguramente en los municipios de Antioquia tienen que haber registros de 12, de 15.000. Lo que pasa es que la guaquería nos hace mucho daño. Por eso necesitamos hacer campañas con los jóvenes en las instituciones educativas para que eso se vuelva un elemento de fervor colectivo para proteger, para no estar diciendo, ay, como cuidan en el Perú la arqueología, porque no lo cuidamos nosotros. Nosotros tenemos restos y vestigios de esa cultura inca que se conectaba con nuestra cultura
nativa. Así como decimos, todos los caminos conducen a Roma, pues en América todos los caminos conducían a Machu Picchu. Ese era el centro de oración, era el centro político-administrativo más importante de América Latina, el Cusco. Y encontramos enormes relaciones en los nombres de las vasijas, de las quebradas, de los territorios, pero estamos desconectados. Entonces, por eso los invito para hacer trabajos de arqueología, para que quede incluido en los planes de desarrollo de los próximos alcaldes. Ya en esto vamos a estar otra vez en elecciones. Tenemos que hacer parte de las mesas de trabajo para que eso quede como una obligación del alcalde, no un nombre en particular. Todos los alcaldes les tenemos que poner de obligación, oiga, el tema arqueológico, los planes especiales de manejo, los necesitamos. Entonces, para eso hace parte esta charla. Porque eso no es un tema solamente de Medellín, de Envigado, no. En cualquier municipio de Antioquia hay restos arqueológicos. Todos tenemos una riqueza inmensa de ese tipo. Ya en ese devenir histórico nos pasamos. De eso que les estaba hablando, 10.000 años, 1.700 la señora de la tumba de Cancel, que podríamos hacer un programa única y exclusivamente para hablar del tema arqueológico, lo mismo de cualquiera de estos momentos o épocas. Esta es una casa que es la Casa de la Cultura y se empieza a construir, porque esas casas no se construyen de un jalón, sino que son procesos. Se empieza a construir en 1770 y allí vive un personaje muy especial para la política colombiana, para la construcción de la nación, que es Miguel Uribe Restrepo, que tiene una característica de la cual podríamos hablar largo rato. Es quien se le opone a Simón Bolívar cuando Bolívar pretende coronarse emperador de esa Nueva Granada. Dice, pero si nos estábamos liberando de los yugos de España porque había un gobernante absoluto, ¿cómo vamos a tener un gobernante absoluto en América? Porque Bolívar, cuando regresa, ya se había proclamado presidente vitalicio de Perú y de Bolivia. De eso hablaremos otro día. Entonces, Miguel Uribe Restrepo en esa Casa de la Cultura. Tenemos otra casa especial que también tiene declaratoria patrimonial, que es la Casa Consistorial. Casas consistoriales encontramos por toda Antioquia, pero por toda Antioquia también encontramos que las están demoliendo. Porque alguien dice, ay, eso tan viejo, eso tan feo. No, tumben eso y hagamos un edificio nuevo. Y entonces borramos la memoria histórica. Esta casa tenía una memoria muy particular, porque fue elaborada para ser la casa del gobierno español. Pero por todos esos personajes que habitaron Envigado, que después van a tener incidencia nacional, como José Félix de Restrepo, José Manuel Restrepo, toda la familia de la Calle, todos esos personajes, Miguel de la Calle, Alberto de la Calle y todos los otros, que son más o menos una familia de y el total de personas, más o menos unas 20 personas que tienen una importancia nacional. Por esas personas los españoles no pudieron habitar esta casa. Quedó construida y tiene toda una historia. Desde, por ejemplo, allí funcionó la primera escuela. En esa ventana inferior derecha, la primera escuela del municipio de Envigado funcionó allá para 15 o 20 niños. En algún momento de la historia republicana, esa casa fue arrendada como lugar de habitación para algunas personas. Y así muchos hechos sucedieron al interior, como las primeras obras de teatro, porque ese Miguel Uribe Restrepo también trajo el teatro a Colombia y era un actor también, que eso les decía ahora que lo podríamos hablar en otra ocasión, y eso hace parte de esa casa consistorial. Como un fenómeno adicional, en 1957 el general Rojas Pinilla vino a la inauguración, cuando esa casa empezó a funcionar como sede político-administrativa del municipio. Y posteriormente se construye el edificio que está al lado derecho en 1989 y se amplía la sede.
Hoy, por ejemplo, se está haciendo una inmensa obra para levantar un edificio complementario allí en ese lugar. También encontramos la estación del tren. Esta estación del tren se denomina Manuel Uribe Ángel, que es un médico importantísimo igualmente para Antioquia y para Colombia. Pues es el médico que, a pesar de ser médico, es un médico salubrista, es el que ayuda en el tema de las pandemias que suceden particularmente en Envigado sobre el sarampión, que hace parte de la junta que va a ayudar a la construcción del templo de Santa Gertrudis, la segunda junta, y es el que ayuda a conseguir esos dineros y a manejarlos bien para que se pueda hacer el templo. Y esta no es la estación precisamente, esta es la casa de máquinas, porque la estación del tren estaba donde se hizo la vía. Al lado derecho, pues se ve que hay una calle, que es la avenida Las Vegas, ahí estaba la estación del tren y la arrasaron, porque era más importante pasar la avenida Las Vegas por allí. De esa también podríamos hacer una charla específica por la importancia que tiene el tren para el desarrollo de la nación colombiana. Porque en todos los municipios, y sobre todo en Antioquia, en todos los municipios, hoy tenemos rieles abandonados y estaciones abandonadas, porque una mala administración resolvió que era mejor acabar los trenes y contaminar con vehículos, camiones por carreteras que son intransitables, porque con la topografía que tenemos en Colombia, pero particularmente en la zona andina, es muy difícil, pero cambiamos los trenes por transportar en camiones y el público en buses. Entonces, eso hace parte de las malas administraciones. Encontramos otro bien, Casa Museo Débora Arango, Casa Blanca. Esta casa se empieza a construir en 1870. Tiene declaratoria nacional. Envigado tiene 4 bienes con declaratoria nacional. La estación del tren, Casa Blanca, la escuela Fernando González, que ahora la vamos a ver, y la Casa Museo, otra parte. Esta casa es donde habita Débora Arango a partir de más o menos de 1950, 1960, cuando regresa de Europa. Más que todo, más o menos en 1960, esa casa no se construye para ser una casa de habitación inicialmente, sino que es una casa de una finca de trabajo. Posteriormente la habilita la familia de Débora y Débora misma para que sea una casa de habitación. Débora termina siendo la única heredera de ese bien, se la deja a una sobrina, después recibe la declaratoria de Patrimonio Nacional y pasa posteriormente a manos del municipio de Envigado, y hacemos unas visitas y unos recorridos que ya algunos amigos de la red y otras personas la han visitado. Hacemos las visitas martes y jueves en las horas de la tarde, previa inscripción, o si existen grupos especiales, pues habilitamos un día diferente para atenderlos. Y aquí encontramos otra casa, que son 5 edificios. Se denomina comunidad terapéutica. Comunidad terapéutica, ¿por qué? Porque es el lugar que destinó la administración en la década de los años 90 para hacer un centro de rehabilitación de drogadictos, y por eso se ha denominado comunidad terapéutica. Tiene una importancia muy particular. Es diseñada por el arquitecto Agustín Govers, que es un belga que llega a Antioquia y hace en Medellín y alrededores más o menos unos 45 edificios, y no solamente por haber sido construido, diseñado por él, sino porque allí se denominaba antes el Club de Telecom, porque aquí quedaba una central de comunicaciones supremamente importante para el desarrollo económico industrial de la nación colombiana. Esta construcción es de los años de 1920 y allí estaban instaladas esas centrales de comunicaciones. Por eso es que es muy importante, por el tema económico que representó para el país. Y adicionalmente tenemos la escuela Fernando González,
que tiene una importancia muy particular. Vamos a ver una parte, un patio interior. Miren los patios interiores de la escuela. Esta escuela se construye en 1920 y tiene un antecedente bien especial. Pues resulta que en 1918 hubo otra pandemia, igual a la que acabamos de experimentar. Entonces, ¿qué determina como una estructura fundamental de este espacio? Los franceses, de los cuales Manuel Uribe Ángel había estudiado en París y había tenido relaciones académicas con ellos y profesionales, es un médico salubrista. Viene Agustín Gobert, que también diseña esta escuela, pues tienen una propuesta esencial. Es mucha iluminación, techos muy altos, todos los salones tienen unos techos muy altos para que el aire circule. Y entonces uno dice cómo las historias se repiten. Este mismo fenómeno seguramente ustedes lo tendrán en territorios, pero no ha de faltar quien diga: no, esa escuela tan vieja, tumbémosla. Es que definitivamente nos tenemos que modernizar y arrasamos con esta. Esta escuela también, un alcalde en Envigado la iba a tumbar para hacer apartamentos. Afortunadamente, unas personas se interesaron porque no la tumbaran y lograron que se le hiciera una declaratoria patrimonial de carácter nacional. Y por eso todavía está en pie. Si no, la escuela también hubiese desaparecido. O sea, por eso les decía que tenemos la misma problemática, tenemos las mismas ventajas, las mismas oportunidades, pero nos hace falta empoderamiento, nos hace falta una frase que ha utilizado el ministerio, pero que todavía no la hemos apropiado cabalmente: apropiación social del patrimonio cultural. Es que la comunidad, eso se vuelva. Entonces, la mejor forma de que la comunidad se apropie, por ejemplo, es ir a esta escuela para hablar con los niños de la escuela y que todos salgan con la idea de la conservación, porque esos niños en unos años van a ser los gobernantes de Envigado. Y eso mismo va a pasar en todos los municipios de Antioquia. Hay que hacer un trabajo con los niños de formación, pero como los niños ahora no lo van a poder defender, también hay que hacer un trabajo con los adultos. Hay que sensibilizar. Muchas veces somos jueces de la clase dirigente. Unas con razón y otras por desconocimiento. Le preguntamos al alcalde o al candidato al consejo, a la Cámara o al Senado, a la gobernación, y él no tiene idea de qué es patrimonio cultural. Y entonces lo tenemos que capacitar, le tenemos que decir: vea, esto es importante porque nos genera identidad con el territorio. Y los problemas más graves que tienen los alcaldes en todas partes es que estamos llenos de inmigrantes, pero no solamente los de afuera, porque es que nosotros tenemos inmigrantes propios. ¿Por qué? Porque el oriundo tampoco conoce la historia. Ustedes seguramente se enfrentan al mismo problema. Por ejemplo, nosotros tenemos instituciones educativas. Hay gente en Envigado que no sabe quién es Fernando González. ¿Qué creen? Que Fernando González era el dueño de la finca donde se hizo la escuela. Y miren, solamente les hago un adelanto del tamaño de Fernando González. 1966, 65. Hay quienes pretenden postular a Fernando González para que fuese premio Nobel de literatura. Pero por las rebatiñas internas colombianas, los mismos colombianos dicen que no lo postulen, que él no lo merece. Pero Jean-Paul Sartre, que es el que se preocupa por eso y que lo había leído, y en París hay cátedras sobre Fernando González, es el que lo postula. Pero nosotros que lo ignoramos, lo desconocemos, entonces no nos apropiamos, no tanto de la casa ni de la escuela,
del pensamiento de Fernando González. Pero así como les hablo de Fernando González, estoy seguro que en los municipios, si nos ponemos a escudriñar la literatura, aparecerán libros, personajes, profesores, líderes comunales que han hecho un trabajo que lo dejamos ahí perdido, relegado, y lo único que hacemos es cuando vamos al entierro, lástima, se murió este señor con todo lo que sabía, todo lo que aportaba, y de pronto tiene un librito, pero nadie se vuelve a acordar. Eso es lo que tenemos que revivir, pero no la casa. La casa muerta no tiene importancia. Este edificio sin historia, sin apropiación, no tiene ninguna valía. Aquí nos encontramos otro edificio, Parque Cultural y Ambiental, Biblioteca Débora Arango. Hace mención también a la maestra Débora Arango, que es la que habitaba esa casa blanca y que tiene dos características fundamentales en su legado artístico. Una, se preocupa enormemente por los derechos de las mujeres. Nosotros hoy vemos eso como pues, normal, pero resulta que las mujeres todavía en Colombia y en América Latina no ejercen sus derechos. De pronto en la ciudad de Medellín, un poco. Pero me van a decir a mí que las mujeres en los pueblos de Antioquia pueden utilizar sus derechos. Que una mujer campesina en Antioquia, sus derechos valen. Que una mujer, y eso en Antioquia, imagínense intendencias alejadas, el departamento del Chocó, La Guajira, y Débora Arango se estaba preocupando por eso, derechos de las mujeres. Un tema complementario importantísimo en la obra de Débora, la corrupción. Si alguien mira las obras de Débora en 1950, la Junta Militar, y posteriormente, la pinta asemejando ratas y sapos y coloca un cuadro que se denomina Colombia, donde hay unos gallinazos comiéndose en la Colombia. Eso tiene hoy total actualidad. Y entonces resulta que a nosotros, los que medianamente conozcan algo de Débora, dicen, una mujer que pintaba desnudos. Pero cuando vamos al Museo de Arte Moderno, donde está la obra, ni siquiera el 15 o 20% de 240 obras tienen desnudos. Pero nos metieron el cuento de que el problema de Débora era que pintaba desnudos. No, el problema de Débora era que tocaba dos temas neurálgicos. Derechos de las mujeres, desigualdades, inequidad, injusticia social y corrupción. Y entonces una clase dirigente y unos medios de comunicación la atacaron. Entonces se me había escapado eso. Aquí estamos en este parque cultural donde funciona la biblioteca Débora Arango y allí también está el Museo Arqueológico. Pero en este espacio había algo que los envigadeños todavía no hemos hecho un museo. Y que lo necesitamos en todo el Valle de Aburrá. Todo el Valle de Aburrá. Es el Museo Industrial. Porque resulta que una clase política, una clase dirigente, también un día resolvió que las industrias había que acabarlas. Y arrasamos con todas las industrias en Colombia. Textileras, fabricación de zapatos, todos los comestibles, toda la producción agrícola, toda la transformación, toda la producción algodonera. Y quedamos sometidos a unas pocas fuentes de ingresos. Y donde el país terminó convertido en una inmensa bodega para vender cacharros por todas partes. Hoy vamos a cualquier municipio de Antioquia y preguntamos cuáles son los productos propios. Y habrá un negocito por allá muy pequeñito que nos vende café, que nos vende de pronto un postre o algún elemento particular de la región. Pero lo que encontramos por todas partes son ventas de cacharros a 1.000, a 2.000, a 3.000, a 5.000. Y tecnología. Al municipio donde vamos. Y tenemos que replantear eso que tenemos, porque eso no es una fuente para que una comunidad pueda desarrollarse. Y el turismo y el patrimonio pueden ser un elemento complementado
con eso que les hablaba ahora, rutas gastronómicas, producción agrícola nuestra. Vamos a municipios donde productos agrícolas nos dicen, no, es que aquí ya no se produce nada. Y es muy entendible, porque sale más costoso producirlo que salirlo a vender, sobre todo, por ejemplo, con las carreteras que tenemos. Hace poco en una de las salidas con Gustavo, fuimos a una vereda en Concordia, que nos demoramos más para ir del casco urbano de Concordia a la vereda que para venir a Envigado. Porque no hay una carretera interna. Y uno dice, entonces los campesinos, ¿cómo van a sacar los productos? Pero hemos estado durante mucho tiempo con la mente desviada. Por eso tenemos que replantear la formulación de planes de desarrollo para que no nos pase lo que nos pasó acá. Esta empresa, la que estaba aquí asentada, que era la empresa Grulla, llegó en su mejor momento, hace 50 años, a tener 7,000 trabajadores. O sea, 7,000 trabajadores en familias que estaban constituidas normalmente de 8 a más personas. O sea, eran casi 100,000 personas que devengaban su sustento de esa fábrica. Fábrica de zapatos. Y desapareció. Entonces, es lo que tenemos que analizar, que el tema del patrimonio no es un hecho desligado de la realidad del contexto socioeconómico y que tenemos que formular nuevas propuestas. Aquí aparece la Casa Museo Traparte, Fernando González Ochoa. Si nosotros hubiésemos escuchado lo que dice Fernando González, que nace en 1897 y muere en el 62, y escribió un libro cuando tenía 16 años. De los 16 a los 20 años escribió un libro que lo invito a todos a que lo lean, Pensamientos de un viejo. Y lo lee Guillermo Cano. Fidel Cano, el padre, que en ese momento tenía 77 años. Y cuando lee ese texto, Pensamientos de un viejo, dice, yo quiero conocer a ese señor. Y le dicen, no, es que es un muchacho de Envigado. Es un muchacho que tiene 20 años, el que escribió Pensamientos de un viejo. Y ahí, en ese libro y en muchos otros, hay buena parte de una información muy especial, en la cual él denigró de una clase de dirigente que poco pensaba en la ciudadanía, que siempre estaban, lo que él decía, los gordos del Parque de Río, que solamente piensan en enriquecer sus bolsillos y poco piensan en formar la comunidad antioqueña, colombiana, para hacer, y por eso se llama esta charla, de la morcilla a la autenticidad, porque Fernando, el elemento sustancial que tiene en su obra es un llamado especial para ser auténticos, para ser un auténtico ciudadano de cualquier territorio, no solamente el de Envigado, para ser un ciudadano de cualquier municipio, pero auténtico, porque resulta que a lo largo de los años ha pasado algo muy especial, y es que los intelectuales colombianos quieren ser franceses, los industriales norteamericanos, y el pueblo quiere ser mexicano o argentino. Y entonces dice uno, ¿y entonces qué hacemos con nuestra identidad si nos avergonzamos? Algunas personas se pueden ruborizar, pero Fernando utilizaba una expresión muy particular en algunos de sus textos, y era que hablaba que nosotros tenemos el complejo de hijo de puta. Nos da pena decir que somos negros, que somos mulatos, que somos mestizos. Nos da pena que comemos arepa, que comemos morcilla. Vamos, por ejemplo, a los centros comerciales, y en los centros comerciales no se encuentran productos oriundos de los territorios. Porque, ¿vamos a vender qué? ¿Un tamal? ¿Un chorizo? ¿Una empanada? ¿Una albóndiga? No, aquí vendemos chuleta a la plancha. Y todos los otros platos que encontramos, ustedes pueden ir a los municipios de cualquier lugar,
de cualquier lugar. Ya hay centros comerciales en todas partes y pidamos un plato típico de esa región. Yo me sorprendí, por ejemplo, en el departamento de La Lechona, en ningún centro comercial venden lechona. Usted le pregunta a la gente, ¿yo dónde puedo comprar lechona? Y le dan una dirección lejísimas, porque en el centro no se consigue lechona. Pero eso mismo nos pasa aquí. Yo no creo que nosotros en Envigado tengamos centros comerciales donde vendemos morcilla. No, John, la permíteme morcilla una es intervención, qué pena. señor. Lo que pasa es que diste un dato que no me concuerda, ¿Cuál no te porque concuerda? usted dice que en el 66 o 67, Jean-Paul Sartre, entiendo, dice que a Fernando González era merecedor del premio Nobel, pero acaba de decir que muere como en el 62, Sí, sí. entonces No, no no, puede yo haber sé, una mención te entiendo. póstuma. Sí, te entiendo. Lo que pasa es la situación y me devuelvo a esa situación. Cuando a Fernando no le alcanzan a hacer la postulación, solamente se hace la mención, porque cuando llama a la academia para ver, porque nadie, recuerde que no está la tecnología de hoy. O sea, un libro de Fernando González se demoraba años, meses para llegar a Europa, ¿cierto? Entonces no hay tecnología, no hay información. Cuando hacen la postulación es solamente para ver si es posible llevarlo como candidato, pero dicen que no es posible. Esa es la razón por la cual eso no trascendió. Pero adicionalmente no hay documentos, simplemente que en algunos textos, como el del padre Daniel González, aparece esa mención, pero no hay una carta donde podamos decir, o sea, que eso fue un hecho real. Lo estaba haciendo la mención para tener claro que nosotros no valoramos lo nuestro y que cuando se postula, pues inmediatamente aparecen, no, es que él es un detractor del Estado social colombiano, por lo tanto no debía aparecer. Esa es la razón por la cual estaba haciendo esa mención. En cuanto a las fechas específicas, pues te las podría consultar y si me das un correo o algo, te puedo enviar los datos más adecuados de lo que he investigado yo. Esa es la razón. Muchas gracias. Pues con mucho gusto. Entonces, este Fernando González, que tiene una postura en la cual no se ha identificado claramente, porque no tiene un método filosófico específico, porque escribe apuntes y de ahí saca sus textos. Pero todos esos textos están con un análisis muy particular con respecto a la autenticidad nuestra, a realmente volvernos unos ciudadanos defensores de nuestra realidad, porque muchas veces estamos ajenos a lo que nos compete inmediatamente. Ahora cuando vamos a ver un video a continuación con esta casa, les dije ahora que tiene declaratoria patrimonial nacional, porque también se iba a tumbar. A este lugar también a un alcalde pensó que lo mejor era hacer unos edificios de apartamentos y por distintas condiciones pudo subsistir y posteriormente tuvo la declaratoria de patrimonio cultural de la nación y por eso tiene esa categoría. Y adicionalmente porque un grupo de personas desde la civilidad se ocuparon y constituyeron una corporación, la Corporación Cultural Otra Parte, que es la que buena parte ha hecho en asocio del municipio porque hace unos aportes económicos para el mantenimiento y el sostenimiento. Pero toda la programación de tipo cultural obedece al trabajo de esas personas que se organizaron en esa corporación. Aquí aparece el cementerio municipal, que en todas partes también tiene, y hay unos cementerios supremamente hermosos en Antioquia y en Colombia, pero que nosotros, por ejemplo, este cementerio no tiene declaratoria, está en todo el centro de lo que se llama hoy la ciudad de Envigado,
tiene un diseño arquitectónico muy especial que se puede apreciar desde el aire, pero cuando uno lo está recorriendo, pues no alcanza a percibirlo. Y fuese bueno que a futuro, por ejemplo, nosotros colocásemos una foto aérea de esta para que cuando se hagan los recorridos y se hagan actividades en este lugar, y lo mismo pasa con los otros, ahora por ejemplo, con los otros cementerios, ahora por ejemplo, hay una oportunidad muy especial con la tecnología para hacer filmaciones de esos espacios y complementarlo, lo que les decía ahora, con las rutas culturales, patrimoniales, gastronómicas y turísticas que tenemos que instaurar. Y en los cementerios hay una enorme oportunidad, no solamente por el diseño arquitectónico que tengan, sino porque igualmente, por ejemplo, el cementerio de San Pedro en Medellín, pero cualquier otro cementerio en Antioquia, allá está toda la historia del municipio. O sea, la historia es que están los personajes y de los cuales, y al mismo tiempo en algunos en particular, se han hecho unos trabajos de escultura muy especial de las placas de los cementerios. Y cuando en particularmente, cuando hemos hecho actividades en el mes de octubre o de noviembre, que hoy, por ejemplo, ya no existe el mito que existía antes con respecto a hacer actividades culturales en un cementerio, porque la muerte ya hoy se maneja de una manera muy diferente como la manejábamos hace 40 o 50 años. Ya el culto, el temor o la forma como abordamos la muerte no es tan dramática como era antes, a pesar de que por distintas consideraciones emocionales o religiosos merece un especial cuidado y significación muy particular, pero los cementerios los debemos de integrar en esas rutas por la belleza arquitectónica y muchas veces por el cuidado especial que se hace en cada uno de estos lugares. Aquí los invito para que veamos un video, si de pronto no lo alcanzamos a ver completo. Es de un personaje que para mí es muy significativo. Hace algo como un mes o mes y medio falleció Santiago Rojas, y es un ejemplo para el tema patrimonial, pero para el tema de proyecto de vida de alguien. Lo que Santiago hace con esta casa. Te invito a que veamos este video. Si lo ven que está muy extenso, pero a mí me parece muy diciente lo que encontramos allí, para que posteriormente hagamos un conversatorio con este y otros aspectos. Entonces veamos y enseguida si les parece que está muy extenso, lo suspendemos, pero yo creo que vale la pena mirarlo. ¿Lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. Como no hay sonido, pues relatamos entonces algo. Pues la casa de las piedritas es un sueño desde que yo era muy niño. Esta casa era era de los abuelos. El abuelo murió y le tocó la herencia, pues repartieron la herencia, y la casa le tocó a una tía, se llamaba Gertrudis. Y yo desde muy niño le dije: Gertrudis, cuando yo sea grande y trabaje en Roseñor era una empresa que todos los enviados, pues aquí los de estos lados, esa edad anhelaba uno estudiar para irse a trabajar. Era la mejor empresa que teníamos. Entonces todos estudiaban para ir a la fábrica de Roseñor. Mi papá trabajó ahí. Entonces ella me decía: sí, Santiaguito, cuando usted sea grande y trabaje en Roseñor, yo le vendo la casita. Y un día mi mamá recibió inclusive una herencia por parte de mi abuela, y le dijo a mi tía que le vendiera la casita para hacer la hermana mía, la mayor. Y dijo: no, Gertrude, no, Mercy, esa casa es para Santiaguito.
tendría yo 8 años, me acuerdo, porque yo era acólito en la iglesia. Y entonces, ay, no se me metió en la cabeza que la casa era y que yo le iba a hacer. Y yo a Gloria, mi señora, le prometí también que iba a dar la casita de la Esperita. En el momento que yo conocí a Santiago me enamoré. Definitivamente lo vi, me pareció como un gamín. Tenía pinta como de mochilero, era lleno de manillas, descalzo, a las camisas les quitaba las mangas, a los pantalones los cortaba y los dejaba de bermudas, entonces tenía más pinta como de gamín, así, y eso me enamoró, de verdad que lo vi descalzo. El primer día que lo vi descalzo con la camisa cortada las mangas, y me pareció tan lindo, como chévere, como que, y me enamoró mucho de eso. Ya empezamos a conversar y yo sabía que tenían las ideas muy distintas como a la vida normal, a la vida de un hombre trabajador de empresas y cosas así. No le gustó mucho pues porque tenía que cumplir horarios y esos. Y entonces eso no le gustaba de mucho. De hecho, cuando conversábamos, porque no puedo decir que éramos novios exactamente, no. Pero cuando conversábamos, entonces me decía, volvemos, nos vamos a ir al monte, compramos una vaca y ahí tenemos leche y quesito, compramos pollos, ahí hay gallina y gallinas, entonces hay pollos y huevos, y nos vamos a acampar al lado del río. Entonces yo como que cerraba los ojos y ya me veía con Santiago como en una vida distinta a la de todo el mundo, que las mujeres se quieren casar y tener una casa distinta y moderna, ¿no? Yo sabía que la vida con Santi iba a ser una vida muy distinta y de hecho pues llevamos una vida bien distinta a la de todo el mundo. Para conseguir la casa de la Esperita me tocó rodar mucho. Yo trabajaba en una empresa aquí en Medellín, entonces yo me acuerdo que le dije, don Luis, ¿vos cuánto llevas en la empresa? Y me dijo, 25 para 26 años, Santiaguito. Y le dije, don Luis, ¿y vos tenés casita propia? Me dijo, Santiaguito, aquí en la empresa no me consigue casa. Y yo, ¿cómo? Al otro día no volví. Venezuela me tocó muchas cosas. Primero que todo, empecé haciendo arreglando zapatos en la calle. Era zapatero en la calle. Entonces me hice amigo de un español, un señor español. Entonces le dije que estaba muy difícil el trabajo en la calle. Bueno, entonces ella me llevó a la zapatería, andé a una comadre. Y estando ahí, después me dijo, Santiago, unos portugueses necesitan un maestro de panadería. Y yo le dije algo acá, tremendo maestro, ¿no? Y dije que era maestro porque yo había pasado por Barranquilla y había aprendido a hacer, pero pastel en gloria, para acabarle a usar un pastel en gloria, que así se llama mi señora. Y era un rodillito así, hacíamos 4 kilos de harina en un rodillito pequeño. Cuando yo ya dije que yo era maestro de panadería, llegué allá de los portugueses cuando me encuentro que era una panificadora gigante. Y entonces yo dije, ya me dentro. Cuando yo veo allá al maestro, me va, lo que pasa es que yo me voy para la panadería. Esos portugueses son muy buenos patrones. Ya le dije, él era venezolano, le dije, no, mentira, yo no hay ningún maestro, yo ni conozco esa maquinaria. Yo conozco un rollo, ay, mano, ahora sabes también que usted era un maestro que hacía reportería, que hacía de todo. Entonces ya me salí para afuera, entonces el portugués me dijo, uy, para adentro. Y dije, no, lo que pasa es que yo no hay ningún maestro. Ah, ¿sabes qué así? Entonces me abrió la puerta de arriba y me salió, pues yo me quedé ahí parado de pena, de susto, no sé. Al cabo del rato me dijo, ¿quiere un tinto? Y ahí da bueno, y me dio un tinto negrito. Casi me mata, eso me mareó, del susto, todo. Hasta que me dijo, dentro de pues a ver qué lo pueden hacer. Y ya me entraron y me pusieron a limpiar latas. Cuando a los 3 días me dijo, ¿no se quiere venir a vivir acá? Y yo, ¿cómo? Y ya me fui a vivir allá, tenía el trabajo, vivienda y comida. Y bueno, duré un poco de tiempo y aprendí a ser maestro de panadería. Santiago, a ver, cuando éramos novios o cuando conversábamos, la visita en esa época era desde las 7 de la noche hasta las 9. El novio que no podía llegar a esa hora, pues entonces ya no podía hablar con uno, porque el papá de la casa se paraba y cerraba la puerta y chao, del que no llegó ya no pudo hablar. Entonces él pasaba, encontraba la puerta cerrada de mi casa, y entonces ya lo que hacía era que me lanzaba una piedrita a la ventana. Yo sabía que había pasado, pero no podía salir a hablar con él. De hecho, el día que me dijo que nos casáramos un domingo, me dijo, nos casamos el sábado, yo le dije, listo. Ese sábado la promesa fue que te voy a hacer una casa llena de piedritas y a darte una flor todos los días. Como les dije antes, llevamos 39 años de casados, las flores todos los santos días de la vida de flores, porque aunque yo no esté o él no esté, la flor llega a la casa. Porque si él está trabajando en una finca, él me llama o yo lo llamo y
negra, vea, la flor de hoy está, aquí la tengo. Entonces yo no la tengo presente en mi mano, pero él ya me dijo cuál era la flor que me estaba regalando ese día. Cuando él se fue a vivir a Venezuela, después a Estados Unidos, de hecho también vivió en Cartagena y en Barranquilla, entonces en las cartas llegaban las flores dibujadas. Yo conservo pues las mandé a empastar como en un libro y tengo todas mis cartas con las flores que él me ha mandado. Y cuando me voy a pasear donde las hijas, también yo lo llamo todas las noches y me dicen, negra, la flor de hoy está y se la tengo en la cocina. Y entonces la flor no es que es una flor que él va a la floristería y la compra. Son muchas flores que él mismo siembra acá en la casa o flores que se encuentran en el camino cuando va pasando. Si mire, la flor de hoy es una florecita que nace en las gramas, en las mangas. Así, estas son hojitas secas de matas que no florecieron, pero que se secó la florecita, ramitas. Entonces, mira, para mí todos los días llega algo aquí a la casa. Y eso fue una promesa que hemos cumplido, como esta casa que también ha sido un sueño y lo hemos cumplido día a día. Esta es mi vida, yo vivo feliz, a mí no me gusta casi ni salir de acá de la casa porque pues, la gente que viene a conocer dice, que uno aquí no se aburre, uno aquí pues yo de aquí no saldría. Y yo a veces le digo a la gente, no digan duro porque ustedes no me sacan a pasear a ninguna parte. Pero de hecho yo vivo enamorada de mi casa. Yo tengo muchas hermanas y me puedo ir para donde ellas a conversar toda una tarde con ellas, pero yo a veces lo hago y digo, yo tampoco haberme venido pudiendo estar en la casa. Así se van empatando retazos para ponerle a las camas las cochas de retazos, pues la casa es hecha de retazos, de reciclaje, de cosas que la gente desecha creyendo que ya no sirven y nosotros les damos un uso. Y la gente también regala retazos porque pues ya son telas que no sirven. Mentiras, aquí se hacen colchitas, se hacen cojines, cosas, entonces vivo enamorada. De verdad que sí, mi casa es muy linda, hay mucho que hacer porque es demasiado grande. Pero todos los días estoy programada como de hacer una cosa distinta y porque no puedo decir que barro la casa todos los días o que la trapeo, que es tan demasiado grande que no se puede, pero un día le dedico a una habitación, otro día a otra, otro día a los corredores y así se me va pasando el tiempo. Aparte de eso hago arreglos de modistería, entonces pues también llegan costuras para arreglar. Entonces vivimos felices, entretenidos todo el tiempo, él pegando piedras porque todos los santos días en esta casa hay arena y cemento. Entonces todos podemos luchar por lo que queremos, todos. Y si estamos enamorados, pues mucho mejor, porque de todas maneras, pues yo creo mucho en el amor, yo veo a Santi todos los días, lo quiero más, vivimos muy felices, tuvimos 2 hijas, entonces tenemos una unión familiar muy linda, compartimos todo el tiempo, estamos siempre juntos y el amor no se puede dejar morir, el amor hay que cultivarlo con detalles, con caricias, con besitos, con abrazos. Qué maravilla de Dios. Gracias, don Pablo. Bueno, eso era lo que quería compartirles, la parte final del cierre de la Casa de las Piedritas. Santiago Rojas acaba de morir hace cosa de un mes. Muchas personas siempre han dicho, antes, porque esa casa no se declara patrimonio, vienen todos los ingredientes que tiene una declaratoria. Primero, cuando estaba en vida no se podía hacer porque inmediatamente hubiese tenido que suspender los trabajos, porque esa casa, él estuvo casi 40 años trabajando diario, haciéndole un detallito, complementando todo lo que tiene allá. Es una obra de arte completa. Como dice Gloria, es una casa hecha con reciclaje. Todo el reciclaje que resultaba en Envigado se lo llevaban a Santiago y Santiago hizo una cosa maravillosa en esa casa. Ese sería como un elemento de los turísticos con otra serie de bienes que tiene el municipio. Pues es un municipio que tiene todavía
el 70% es rural y allí hay una riqueza de flora y fauna que estamos dañando, como a pesar de que somos muy cuidadosos y tenemos un sistema local de áreas protegidas muy especial, pues de todas maneras hay un enorme crecimiento urbano que deteriora el solo hecho de que si hago una vía, ya va a cortar lechos de agua, va a generar toda la problemática que sabemos que eso genera solamente por estar en un modelo de desarrollo que a partir de 1950, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una carrera por el desarrollo y esos planes de desarrollo han concentrado enormes masas de población, pues tenemos ciudades que tienen 30 y 40 millones de personas. Imagine lo que hay que hacer para llevar agua y alimentos a una ciudad que tiene más de 5 millones de personas. Es que 5 millones en cualquier lugar, eso es ya toda una proeza logística y todo el impacto que genera esa comunidad a todo el entorno. Y mientras estemos en esas, esas pretensiones de vida, pues el deterioro va a ser muy grande. Por eso es muy importante que todos los municipios que están pensando en el tema del turismo lo hagan de una manera muy conscientemente, porque el turismo mal enfocado se vuelve muy depredador. Ciudades como Barcelona hoy están tratando en lo posible que los turistas desocupen, porque es que el turista lleva muchas cosas que perjudican un entorno. Entonces, eso es lo que quería en esta propuesta de hoy, contarles lo que tenemos en Envigado y al mismo tiempo contarles que eso no es solamente nuestro, porque en cada municipio tiene que haber un Santiago a su manera. Por eso quería cerrar la charla de hoy como un homenaje muy especial a Santiago, porque lo que hizo Santiago en más de 30 años en esa casa con una promesa de amor que le hace a Gloria. Eso es lo que termina haciendo esa inmensa casa. Es una promesa, yo le voy a hacer Gloria una casita de piedritas, le voy a llevar diario una florecita. Y Gloria dijo, cumplió con esa propuesta que hizo inicialmente, con esa promesa. Entonces, todos estos elementos son para enmarcar un tema fundamental que les repito, que lo especial está en que seamos capaces de generar comunidades, que seamos capaces de apropiarnos del patrimonio. Pero para podernos apropiar del patrimonio, tenemos que entender la importancia de lo que fue, de lo que es hoy y de lo que va a ser a futuro, para poder entender esa escultura. Por ejemplo, cuando estábamos en el tema de las marchas de protesta y habían jóvenes derribando esculturas, pues con algunos tuvimos la oportunidad de hablar. Pues entonces lo que vamos a tener es dejar de hablar, porque nosotros hablamos en un idioma que no es el nuestro, comemos una gastronomía que no es la nuestra. Por eso empezamos con el tema de la morcilla y a ellos les dije, bueno, entonces dígame usted qué come nativo. ¿Qué podría comer hoy propio de la región? ¿Qué ropa podría usted utilizar en un lugar donde no hay manufactura propia, donde todo es importado? Y ahora usted cree que el problema lo va a solucionar porque usted tiene una escultura. Pues a mí me parece que no. A no ser que usted tenga argumentos tan importantes que me diga que vamos a hacer lo mismo que hicieron los españoles, que donde llegaron y encontraron templos indígenas, los demolieron y montaron el templo católico. Pues eso soluciona, eso cambia, eso mejora, no, eso empeora. Entonces esa es la propuesta, porque pues este tema es para hablar y para debatir y para empezar a formular propuestas de mejoramiento. Entonces con esto termino. Si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto.
John Ana Fabio, Clara, muchas gracias por la charla tan buena que acabas de dar, maravillosa. Ana Clarisa levantó la mano, dale Ana. listo. Muchas gracias, John Fabio. Excelente presentación. Quería hacerle un aporte a lo de la Casa de las Piedritas, porque cuando yo la vendo como el lugar donde están los 5 elementos que son agua, porque él tiene allá las cascadas, aire, porque tiene mucho espacio, fuego, porque tiene prendidas velitas por todas partes, tierra, la tierra en que construyó todo eso. Y el quinto elemento que usted lo mencionó en 1000 veces, que es el amor, porque es que donde hay amor, todo está. Entonces lo que tenemos que hacer es cogerle amor a nuestro patrimonio, estar orgullosos. Yo soy una de las que en vida, en mano en vida, me deben hacer mis honores. Entonces propuse, hagámosle al Señor ahora en vida un reconocimiento público. Y todos dijeron, sí, perfecto, y eso fue Casa Museo, otra parte del teatro. Perfecto, sí, hagámoslo. No, pasó un mes, pasaron 2 meses, se nos murió el compañero y quedamos ahí. Entonces yo no veo, pues como que uno no le reconozcan ahora en vida las cosas. Entonces ahí está. ¿Qué pasó con Fernando González? Lo mismo, no lo reconocían en el momento. ¿Qué pasó con la señora Débora Arango? Lo mismo, o sea, nadie es profeta en su tierra, todo el mundo mira modelos afuera. Y lo de la comida, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. ¿Cuántas veces la gente no se come una guapanela y te la tienen que vender enlatada y ahí sí la compras? Pues, ¿qué es eso? ¿Cuántas veces no te comes una mazamorra con blanqueado, con panela? Porque qué pena que irán mis amigos. Cuando a la hora del té eso es una cosa deliciosa y es típico. Usted va a un pueblo y eso fijo que le dan una comida con eso. ¿Cuántas veces uno busca un postre cuando vamos a los lugares a visitar y uno dice, bueno, ¿cuál es el plato típico acá? Y le dicen, no, pues lo mismo, el sancochito y ya, y no le dice nada más. Cuando uno va a una casa campesina y le dan a uno una cosa que se llama es que las migas, y yo digo, ¿qué es eso? Me tienen que enseñar qué son las migas. Cuando es la arepita que se les quemó, la echan en agua, la ablandan, hacen hogado, cebolla y tomate, echan esa arepa ahí, oye, eso sabe a gloria. Entonces también es nosotros recuperar esos platos. Ay, vea, yo gocé mucho con su charla, y es más, estuve documentándola para Weimar, que es de la escuela, que me pidió el favor que fuera haciendo esto porque lo necesitamos para más adelante, para una charla también, porque nosotros somos voluntarios en otro espacio donde también hacemos esto. Se lució yo Fabio y también el compañero Gustavo. Gracias, cedo la palabra. Ana, muchas gracias. Doña Doris levantó la mano. Sí, buenas noches. ¿Me recuerdan, por favor, dónde son las inscripciones para ir a la casa de Orarango? Gracias. La casa de Orarango, hay un formulario que te lo puedo enviar por el WhatsApp. Gustavo tiene mi contacto y te inscriben en el formulario y hacen la visita. El formulario se solicita es porque queremos tenerla, solamente se hacen visitas los martes y los jueves, a las 2 y a las 3 de la tarde, porque Carlos Gaviria, historiador, y yo, pues tenemos otras obligaciones, entonces hemos destinado esos 2 días. Pero como les dije, si hay una persona que tiene un grupo para otro horario y que nos garantice que sí van a ir, porque es que muchas veces la gente se inscribe, pero no llega por un ingrediente solamente, porque como es gratis, porque yo muchas veces digo, si se cobraran 30 o 40 mil pesos, la gente haría hasta lo imposible por llegar, sin decir, no, es que como estaba haciendo mucho sol, como estaba haciendo mucho frío, como es lunes, como es martes, como es miércoles, yo voy otro día, porque esa es una de las consideraciones que tenemos todavía, que pensamos que como es aparentemente gratis, entonces no vale la pena. Entonces por eso siempre le insistimos a la gente, diga, esto no es gratis, esto lo paga la gente con el dinero de los impuestos. Todo lo que hay en un lugar de esos se está pagando con dineros públicos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso. O sea, no solamente esperar que el alcalde los cuide, sino nosotros también.
Entonces, te puedes inscribir o cualquier otra persona. Gustavo les pasa el enlace, ahorita lo publicará él en el grupo y hacen la inscripción, con mucho gusto. Gracias, John Fabio. El amigo Héctor Iván Vanegas alzó la mano. Sí, muchas gracias. Igual también felicitar y reconocer la exaltación de este homenaje por Santiago, que de verdad parte el alma que luego de escuchar que tampoco pues tuvo los reconocimientos en vida esperados. Pero hay algo que también me quedó como con el afán, el deseo de saber, y es que el templo Santa Gertrudis es una joya arquitectónica, una belleza, pero no se trabajó mucho sobre el tema. Qué bueno poder saber algo más sobre esta joya arquitectónica. Héctor, con mucho gusto. Mira, Envigado tiene 16 bienes con declaratoria. Uno de esos también es el templo de Santa Gertrudis. No le hicimos una mención muy particular, pues porque habría más. Nosotros hacemos un recorrido en el templo, 2 horas dura el recorrido, como se dice, así por encimita, porque el templo no tiene una definición arquitectónica específica. Hay distintas mezclas, pero sí tiene una vocación muy particular, impregnada por un sacerdote que es Jesús María Mejía, quien está 50 años al frente del templo. Jesús María hace un trabajo súper especial, porque hay que tener en cuenta que en plena guerra, o sea, Colombia en el siglo XIX tiene 16 guerras civiles. O sea, está en varios de los archivos históricos que se han podido revisar del templo, dicen se suspendió las obras durante 2 años porque llegó la guerra. Pero al mismo tiempo que suspendían las obras, Jesús María viajaba a Europa a comprar materiales y a ver templos y a replantear una propuesta arquitectónica que cuando estamos en el templo de Santa Gertrudis nos damos cuenta solamente el color que tiene el templo es romper toda la estructura de lo que había tradicionalmente en el mundo, que eran lugares muy oscuros, muy lúgubres. Este es una exaltación y que lo hacen muy particularmente con una de las imágenes de Semana Santa, que es el resucitado, que también lo traen de Europa, y un imaginero envigadeño hace unas réplicas que vende. Entonces, por eso no le hice mucho detalle al templo, porque algún día podríamos hacer una charla específicamente sobre, por ejemplo, no solamente el templo, sino otras 5 templos que tiene Envigado, 2 con una significación arquitectónica muy particular, que es la Niña María, la de la Cruz de Alcalá, la Santa Cruz de Alcalá, y la de Santa Bárbara, que son diseñadas por un sacerdote que hoy es el párroco del Templo del Poblado y que era el párroco de Santa Cruz de Alcalá, Eduardo Toro, que también era decano de la Facultad de Arquitectura de Bolivariana. Y él hace unos templos con unas características muy particulares. Por ejemplo, el de Alcalá, que es que habría mucho para hablar de Envigado. El templo de Alcalá es una réplica de una... se me escapa en este momento el nombre, recuérdenme, donde se pica de un trapiche. Es una réplica de un trapiche. Y él hace el templo de San Cruz de Alcalá porque alrededor de ese templo, a unas cuadras, existía uno de los 5 grandes trapiches que tenía Envigado. Y hace el templo de Santa Bárbara, que es un templo colonial muy especial, y la Niña María también. Entonces, de eso podríamos hablar exclusivamente de los templos, porque todos tienen una vocación muy particular y por eso no me detuve en Santa Gertrudis.
Gracias, Fabio, por la explicación. Aquí alguien Muchas gracias. sí, nos pregunta que dónde queda el edificio de la comunidad terapéutica. En Las Palmas, está en la vereda de Las Palmas junto al colegio. En Envigado, o sea, Envigado va hasta la parte oriental, limita con el aeropuerto de Río Negro, y en esa vía de Envigado a Las Palmas, en la vereda de Las Palmas, está la comunidad terapéutica que tiene declaratoria patrimonial, que era el antiguo Club de Telecom. Perfecto, gracias. Y complementando lo que decía John Fabio, es que Envigado tiene mucho para contar. Por ejemplo, mucha gente no conoce que Envigado tiene una gran cultura silletera en las veredas Perico y Pantanillo. Y que Envigado, por ejemplo, tiene fincas cafeteras, la gran cantidad de arrieros que hubo en Envigado. Y Envigado fue un cruce de caminos hace muchísimos años. Entonces, más adelante haremos otros programas sobre esos temas del municipio. Y Ana Clara tiene la mano levantada. Ana. Bueno, retomando lo que decía Fabio al principio, este programa tiene como finalidad rescatar todo ese patrimonio, visibilizarlo, que la gente lo conozca y poderlo exaltar. Cuando hablábamos ahora, por ejemplo, de las comidas tradicionales que para muchos se han perdido, nosotros estamos trabajando justamente para eso. En Envigado, para el mes de agosto, vamos a dar una feria de patrimonio, de turismo, y justamente queremos invitar a 30 municipios de Antioquia que nos muestren toda su cultura, que nos muestren su riqueza gastronómica, que nos muestren sus artesanías y que nos muestren un turismo patrimonial que salte y cuide el patrimonio. Esa es la finalidad del trabajo que venimos trabajando ya desde hace 2 años con las redes de patrimonio, tanto con la red de patrimonio ambiental como con la de turismo cultural, como la de oficios patrimoniales. Entonces, este programa lo hacemos todos los miércoles justamente para resaltar todos estos temas. Y el programa queda grabado en el canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. Ya son 98 charlas. Bueno, ¿alguien desea aportar algún otro tema o alguna pregunta? Fabio, ¿nos podrías de pronto ampliar un poquitico el tema de la Casa de la Cultura? En una de las charlas que hicimos me habías comentado que eso antes era una hacienda de panelera. Sí, la Casa de la Cultura estaba, hoy se llama el Barrio Andalucía, que por esos temas del modernismo, pues hace más o menos 50 años se inició un loteo y se vendió esa finca. Era una finca muy extensa y estaba dedicada a la producción panelera, había un trapiche y la finca se llamaba Finca Andalucía. Y esa casa se empieza a construir en 1770. Yo creo que es la casa más antigua o de las más antiguas del Valle de Aburrá. Ha tenido 2 restauraciones, la última hace unos 6 años. Se ha tratado de conservar la esencia de ese tipo de casas, desde el patio central que tiene, que es un patio en mazorca, que tenía una función muy particular, que era ese campesino que estaba dedicado a las labores del campo, pues estaba descalzo y tenía mucho lodo. Tiene en la parte central un lavapiés o lavapatas, porque tenía la función de que esas personas no ensuciaran el resto de la casa, porque esa, a diferencia de la de Oranango, sí tenía una función de casa, de una finca principal, pero también de una casa de trabajo, porque ahí se conjugaban las dos vocaciones de esa casa, vivienda y una casa de servicios de trabajo de campo. Allí nace Miguel Uribe Restrepo. Ese Miguel Uribe, pues es pariente de José Félix de Restrepo, porque la dote, esa casa se obtiene con la dote que entrega la familia de José Félix de Restrepo, quien se casa con un señor Uribe,
la hermana y la que llega a esa casa. Por eso esos Restrepos tienen una incidencia muy grande en el desarrollo no solamente de Envigado, porque hay que tener en cuenta que ese Envigado rural, ahora cuando estábamos hablando de Fernando González, se me escapa que cuando estábamos hablando de lo de la postulación a Nobel de García, de Fernando González, que no hay una información escrita, sino que es simplemente una propuesta que hay de llamadas, hablando de 1950, 1960, de si proponemos ese personaje, pero no hay tecnología como es hoy, de que las comunicaciones es muy fácil. Entonces, esa casa se dedica a las labores del campo, pero allí habita un heredero que es de esa familia Restrepo, Miguel Uribe Restrepo, y que esos Uribe Restrepo se dedican a la producción panelera, porque esta familia es la que se ha hablado, que son los que traen las primeras cañas que llegan de la parte del Caribe a Colombia. Y esos habitantes españoles, que son de origen asturiano, pues resuelven que no van a estar en zonas mineras, sino que le van a vender productos a los mineros y les venden panela de la caña y les venden plátano, porque son dos productos de fácil conservación. Ambos, desde que no se mojen, van a durar para aquellas personas que están trabajando en actividades de minería, que no están en producción agrícola ni en elaboración de productos muy detallados, pues consumen plátano y consumen panela. Entonces, estos envigadeños de ese momento, que es un Envigado que va desde la zona de la Guacatala hasta casi La Pintada, toda esa tierra es la que se había entregado por las distintas órdenes españoles a unos españoles que se asentaron en el sur del Valle de Aburrá, específicamente en esta parte del extremo sur, porque consideraba que tenía una tierra que es la que va a dar el nombre, o sea, las características de Envigado le van el nombre Envigado, que es el puente del Envigado. Ese puente del Envigado le da el nombre. Y esa casa pues también tiene esas características de producción para la elaboración de la casa misma en madera. Cuando ustedes la visiten van a poder observar que en algunas partes de la casa se encontraron papel tapiz de más de 150 años que está ahí instalado, porque era una familia adinerada que resuelve tener esa casa de habitación, pero al mismo tiempo envía a su hijo a Bogotá, que va a ser senador de la República, y por eso les decía ahora que habría que ocuparnos un día específicamente de esas condiciones particulares, no solamente de Miguel Uribe, sino de otros envigadeños y otros personajes de Antioquia, que en los municipios de Antioquia también hay otros personajes que participaron en todas esas proezas libertarias, donde no es solamente Simón Bolívar, que es lo mismo que pasa cuando uno está en Boyacá, que en Boyacá aparecen los lanceros, pero habían unos ideólogos antioqueños, envigadeños, y esos boyacenses, ahora cuando vamos a conmemorar el 20 de julio y el 7 de agosto, vamos a sacar en Envigado una cartilla para repartir a personas de Envigado y en las instituciones educativas, porque la gente no tiene la diferencia entre el 20 de julio y el 7 de agosto. La gente no recuerda que tiene 9 años de diferencia. Y en esos 9 años, pues aparecen unos personajes, de los cuales hay varios envigadeños que aportan la parte filosófica, jurídica del sustento de la libertad. Pero aparecen otros que son los guerreros. Pero nosotros hemos sido una nación que le genera un culto muy enorme al militar, no al intelectual. Y tenemos que replantear eso. Entonces vamos a sacar una cartilla explicando la diferencia entre el 7 de agosto y el 20 de julio,
porque hay gente que cree que eso pasó el mismo año y eso no fue el mismo año, son 9 años de luchas. Entonces eso se me entremezcla con los otros elementos de la Casa de la Cultura, que es el primer lugar de producción agrícola, y que ese Envigado agrícola se cierra con la muerte de Fernando González, porque Fernando González lo asemeja Daniel González, su sobrino, como el último, porque Fernando nace en un momento muy particular del fines del siglo XIX y vive un periodo en el cual Envigado atraviesa el proceso industrial y Fernando se considera como ahí, cerramos la era agrícola de Envigado. Y lo mismo invitamos que ustedes puedan hacer el deslinde cuando un municipio fue la importancia de la agrícola y cuando cerró o está cerrando. Y si está cerrando, ¿para dónde va? Qué buena explicación, John Fabio. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces ya podemos ir cerrando el programa de hoy. Este programa queda grabado en el canal de YouTube Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. A partir del viernes ya lo pueden ver. Todos los miércoles hacemos estas charlas con un municipio distinto. Lo esperamos dentro de 8 días. El enlace siempre es el mismo. Y este es un espacio para que hablemos de patrimonio, para que hablemos de cultura, de historia, de la parte ambiental y de todas esas historias hermosas que tienen nuestros pueblos de Antioquia y de Colombia. Muchas gracias a todos por acompañarnos la noche de hoy. Gracias a John Fabio por la exposición tan buena que hizo y a todos los que hoy asistieron. Una feliz noche para todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos dentro de 8 días. Estén muy bien, felicidades. Chao. Gracias. Para todas y todos. Feliz descanso y felices sueños. Muchas gracias por la presentación.